¿A quién tenemos acá a nuestra derecha? No es casualmente que esté a nuestra derecha. Pero... Profesor Enrique Sewach, alias Quique, un maleducado, un maleducado le puso alias Quique, que lo quiere mucho. Bienvenido a nuestro programa, gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, han sido muy generosos en la presentación, generosos y exagerados, pero bueno, está bien. Al que quería todo el mundo era Juan Pablo II, a mí, algunos me quieren, otros disimulan. Mira, nosotros acá no regalamos halagos. Bueno, gracias. Así que, antes que nada, gracias por venir. Los cobramos. Está muy bien. Fer, empiece. Enrique, ¿cuándo Argentina puede llegar a ser un país medianamente normal? Lo que pasa es que hay que definir normal en este mundo, digamos, ¿no? Porque en este mundo ya creo que país medianamente normal no hay, pero está claro que los procesos de cambio de régimen después del 20 años casi, dejando el interregno macrista, de un régimen muy distinto y muy... digamos, muy negativo, muy pernicioso, voy a usar la palabra, pero en términos económicos, no en términos psicológicos, muy perverso, lleva tiempo, porque además, yo siempre digo lo mismo, dicen que no hay que cambiar de chiste, sino de auditorio, espero que no me lo hayan escuchado mucho. Yo digo que en los experimentos de política económica, los experimentos sociales, tenés un problema, porque las ratitas tienen memoria. Sí. Digamos, en los experimentos médicos o de laboratorio, vos tenés unas ratitas haciendo algo, querés repetir el experimento, sacás esa ratita, ponés otras y así. En la sociedad no podés sacar esa sociedad y poner otra. Entonces, cuando vos juntás el problema de la reputación de Argentina, de la historia, de que todos decimos, pero esto yo ya lo viví, esto ya pasó otra vez y así terminó, etcétera, con un proceso de cambio de régimen, otra vez que venía de 20 años de distorsiones, llevan tiempo. Cuando mirás la historia de los países que hicieron esto en el mundo, tenés alguna curiosidad. La primera es que hubo todo un grupo de países que lo hicieron bajo pseudo dictaduras o dictaduras. Porque vos ves la experiencia que yo de Corea del Sur, sí, una extraordinaria experiencia, pero bajo una autocracia como mínimo, digamos, ¿no? Bueno, ni que hablar de la experiencia china, ¿no es cierto? O el Chile de Pinochet, digamos, ¿no? Cuando ves la experiencia de los países que hicieron cambios de regímenes fuertes en democracia, o tenés un esquema político fuerte, como fue el de Menem, respaldado por un contexto internacional particular, o tenés acuerdos políticos, digamos. Australia, Nueva Zelanda, España, Irlanda, Grecia, o sea, son todos países que hicieron cambios de régimen bajo un contexto muy particular y además con un acuerdo político-social que le daba continuidad a esa historia. O, como el caso peruano, en términos macro, porque lo pusieron en la Constitución. Entonces, hacer un cambio de régimen que viene de la reputación que tiene Argentina, que viene de 20 años de desastre, insisto, con el interregno de Cambiemos, que viene que sin un poder político fuerte y sin acuerdo político, o sin acuerdo social, como vos lo quieras llamar, y lleva más tiempo y los procesos son largos, digamos. Han durado 10 años, 20 años, 8 años, 15 años, depende otra vez de del país y de las circunstancias, así que no debería ser muy distinto, digamos, ¿no? Fernando, para la facilidad del público y de ustedes, es economista, que no es mi caso. No es mi caso. Hoy voy a hacer preguntas de Doña Rosa. Okay. ¿Puede ser? No das el physique du rol, pero dale. Para nuestros oyentes más jóvenes, Doña Rosa era un personaje que había inventado Bernardo Neustadt, un periodista muy conocido de los 90, donde representaba al pueblo argentino. Bueno, ¿por qué si el Banco Central vive comprando dólares, no incrementa las reservas? Porque una buena parte de esos dólares, como Argentina no tiene acceso al mercado de capitales, y no ha podido renovar toda la deuda y además tiene que pagar los intereses de esa deuda, que sería bueno que no tuviera que renovarla, una parte de esos dólares que compra se los tiene que vender al Tesoro o al gobierno, y entonces compra un montón y vende un montón y en el medio quedan poquitas, digamos, ¿no? Es decir, le quedan cara chica. Claro, no ha podido comprar para acumular reservas en la misma medida en que ha podido comprar dólares, porque otra vez le ha vendido al Tesoro, el Tesoro con el superávit fiscal en pesos, va al Banco Central con los pesos y dice, bueno, ahora vendeme dólares, pues tengo que girar al exterior, al menos el pago de los intereses, y esa es la realidad.
Entonces, por ahora no. Este trimestre, como los compromisos del Tesoro son un poco menos y viene un buen momento desde el punto de vista de la oferta de dólares, es probable que el Banco Central pueda acumular un poco más de reservas. Pero hasta ahora, desde que empezó el gobierno de Milei, en los periodos que el Banco Central compró, que es básicamente 2024, porque el 2025 o no compró, tuvo que vender, compró mucho y vendió mucho. Pero en el balance... perdón. No quiero completarlo con otra pregunta y ya te dejo. Yo soy un tipo que está en salud, vive de la salud, del resto. Vos vivís de la enfermedad del resto, no de la salud del resto. Y un fenómeno que está alcanzando todos estos días, después lo van a ver en un video que grabamos el viernes en Mendoza, uno de los grandes conflictos de este país es la atención de PAMI, la no atención de PAMI. Esto se debe básicamente, según dijo el interventor, bueno, el interventor no, el director de PAMI, y lo dijo también Mario Lugones, el ministro de Salud, lo cual le costó un gran dolor de cabeza, es porque Toto Caputo no le giró la plata. Estamos hablando de 500.000 millones de pesos, ¿no? Una cifra de alrededor de los 400, 300 y pico millones de dólares. ¿Es posible que en honor al déficit cero en este país, yo no digo que dejemos morir a los viejos, pero ¿es factible? ¿No hay otra forma de hacerlo? Bueno, primero, déjame hacer un poquito de historia, porque si no, parece que estamos, nos estamos olvidando de ciertas cosas. El PAMI es una anomalía, por definición, ¿no? Porque es una compañía de seguros para autos chocados. Con todo respeto a los que estamos más cerca de ser auto chocado que de ser auto nuevo. Ya estamos chocados. Entonces cuando vos armás una compañía de seguros que solo tiene siniestralidad, es difícil que esa compañía de seguros sea de positiva. Sí. Si a eso le agregás el caso argentino, en donde los aportantes son cada vez con menos ingresos, porque vos estás cambiando el mix de aportantes, y en donde los costos de la salud, por definición, son más altos, ya de por sí tenés un déficit para empezar a hablar, digamos, ¿no? Si a eso le agregás que obviamente estás haciendo un programa de ajuste fiscal, no de reforma fiscal, de ajuste fiscal, y bueno, te puede pasar que en algunos meses, en donde además ha caído la recaudación en términos reales, las transferencias al PAMI sean más bajas, pero lo que pasa es que hay un problema de diseño original. O sea, las obras sociales sindicales debieron haber continuado con la atención de sus afiliados después de la edad jubilatoria, porque eso es lo que hacen las compañías, o sea, eso es lo que te hace la ley de los grandes números. Vos tenés un montón de gente joven que aporta y usa menos la salud, y a medida que va pasando el tiempo la usa más, y entonces lo compensás con la gente, con lo que entre comillas ahorraste, la gente joven. Si vos tenés la gente joven que ahorra, usa menos la salud, y en el momento que la va a usar más intensamente te la sacás de encima, ya tenés un problema. Eso fue un pésimo diseño, al que hay que agregarle un problema de la economía. La economía argentina está estancada hace 15 años, el salario real no crece, los aportes no crecen, el Congreso inventa prestaciones médicas obligatorias todos los días sin ningún tipo de respaldo financiero, y bueno, tenés un problema no solamente en el PAMI. Sumarle los amparos. Claro, y no tenés un problema que no es solamente del PAMI, es un problema del PAMI, de las obras sociales y hasta de la medicina prepaga. Entonces, bueno, hay un problema en el mercado de la salud, que es además un problema casi universal, aún con buenos diseños, sí. Porque, como yo digo siempre, otra vez repitiéndome, después de cierta edad uno se vuelve autorreferencial, el mercado de la salud es uno de los pocos mercados donde la oferta crea la demanda. Es decir, yo no puedo ir al médico y decir, no, a mí deme nada más que un análisis, no quiero 3. El médico te dice, tenés que hacerte 3, y vos te haces 3. ¿Lo necesites o no lo necesites? Me pagan muy poco la consulta, claro, y tengo que tener una nana. Claro, después te dice, tiene que tomar... Yo voy a un restaurante, bueno, más o menos, pero vas a un restaurante y más o menos comés lo que vos pedís. A veces el mozo te encaja otra cosa, pero normalmente ahí la oferta y la demanda se equilibran. Acá no se puede por un problema de asimetría de información. Yo no le puedo discutir al médico qué remedios tengo que tomar, digamos, ¿no? Entonces ya de por sí eso tiene un exceso de gasto en un sistema donde paga un tercero, ni siquiera pagas vos. Bueno, ahora con los copagos hay un poco más de control. Entonces, bueno, todo ese mercado de la salud, disculpen la palabra, pero es un mercado, todo ese mercado de la salud está absolutamente distorsionado, y el PAMI es la frutilla del postre de esa historia. Y entonces además ahí tenés todo el tema de las compras de los medicamentos, el gasto que hay ahí,
que en su momento, yo hace 2 años que no lo veo, pero cuando lo veo había, no sé, eran como 2.500 millones de dólares por año que se compran centralizadamente, en fin. Dejá de lado el Sí, tema sí. Landís, el tema... Bueno, por eso, mirándolo de buena fe, digamos, ¿no? Sí. Las planillas. Claro, entonces, El Excel. efectivamente es un problema. Ahora, quiero volver al punto central de lo que vos planteás, porque Argentina hizo un ajuste, el gobierno de Milei hizo un ajuste fiscal. Ese ajuste fiscal se compuso de primero una licuación inicial, porque saltaste, hubo un salto en la tasa de inflación y eso te licuó el gasto, de un aumento de impuestos, porque acuérdense que al principio se aumentaron, y de un aumento de impuestos encubierto, que es la baja de subsidios a las tarifas. O sea, no digo que no había que hacerlas, pero las tarifas estaban en el rubro subsidios, cuando en realidad un subsidio es un impuesto negativo. Entonces, cuando te bajan un subsidio es como si te subieran un impuesto. O sea, a mí me bajaba, el Estado bajó el precio, mejor, el subsidio que me daban para el pago de la factura de luz, es como si me hubieran subido un impuesto, porque a mí la luz me sale más cara y esa plata no la puedo usar para otra cosa. Entonces, vos tenés ese esquema en base, ahora sumo nación y provincias, a un sistema impositivo que hay que cambiar, porque tenés el impuesto al cheque y tenés los impuestos a la exportación, en el caso del gobierno nacional, y tenés el famoso o el infame ingresos brutos en el caso de las provincias. Entonces, bueno, si vos me decís, yo hice el ajuste fiscal, pero resulta que una parte, en las provincias el 70% del ingreso provincial es ingresos brutos. Y en el sistema nacional tenés entre el impuesto al cheque y el impuesto y los impuestos a la exportación, no sé, para hablar de números redondos, 10-12% de la recaudación, entonces no existe el ajuste fiscal. Pero no existe la reforma fiscal, existe un ajuste. Y ese ajuste tiene costo. Entonces, cuando no te da y te caen los ingresos por el nivel de actividad o porque porque quisiste bajar algunos impuestos, que estará bien. Cortás el hilo más delgado. Y claro, entonces entras a cortar donde podés. No sé si ese es el número que dijiste, pero bueno, efectivamente no está el PAMI, no se le reintegran el IVA a los exportadores en tiempo y en forma, debe haber acumulado, no sé, 4, 5, 6 meses de ese reintegro. Tenés toda esta maraña de percepciones y de esquemas que usan las provincias para recaudar. Algunas provincias tienen recaudado un año y medio de su recaudación por el sistema de retenciones que nunca se devuelve. Bueno, y así tenés un montón de ejemplos, digamos, ¿no? Gracias. No, te digo, yo me reía porque yo le conté a Willy, creo que lo conté al aire hace 2 o 3 semanas, que cobré un pago de una petrolera muy grande. Dice que te acerques, arregles el micrófono, no te acerques. Y me cayeron retenciones de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Y yo no estoy inscripto en esas provincias, pero las petroleras, por un convenio de la ley bases que se reglamentó hace un mes, o sea, todavía siguen reglamentando ley bases, me retuvieron ingresos brutos de esas 4 provincias. O sea, plata perdida. Dicho esto, que es medio catárquico, pero bueno, no importa, te quería volver un poquitito al principio de la pregunta. Día 0 de la presidencia de Javier Milei. Al día de hoy, baja de subsidios de un 600%, le voy a poner un número, 547% fueron lo que se bajaron los subsidios aproximadamente. Nada puede bajar más del 100 porque si no te da 0. Bueno, tenés que mirarlo de arriba para abajo. 50-60%, es el medio de 2 puntos y pico del PBI va a ser medio punto del PBI. Sí, en realidad aumentaron un 600%. ¿Por qué? Porque aumentaron los cargos fijos de las facturas. Por eso, lo que aumentó no es el subsidio, sino la tarifa. Exactamente. Sí. No aumentó la tarifa, aumentó el cargo fijo, no aumentó lo que vos consumís. Sí, porque hay el valor agregado de distribución se está indexando, exactamente. Así que sí aumentó, se bajaron los subsidios en la generación, o sea que sí aumentó, y los cargos fijos, bueno, claro, pero eso es un problema de diseño. Exactamente, sí. Que también está tratando de arreglarse ahora. Ahora, y gracias por la aclaración, buenísimo. Día 0, al día de hoy, las reservas están igual, peor, mejor. La situación macro del país está igual, mejor, peor. Y monetariamente, Argentina, ¿cómo se encuentra? ¿Igual, mejor o peor? Con todo el sacrificio, te hago la pregunta porque hicimos un montón de sacrificios, un montón de cosas. ¿Cómo estamos hoy?
Bueno, vamos por parte. Reservas depende cómo la defines, porque viste que hay distintas definiciones. Usando la definición que usa el Fondo Monetario, que dice los dólares que yo te pongo no los cuentes como reservas, estamos levemente mejor que el día que empezó el gobierno de Milei. Milei heredó 12.000 millones de dólares negativos de reservas, sí, y ahora tendrá 10.000, 11.000 negativos. Depende otra vez, depende cómo hagas la cuenta, qué tomas adentro. Además, ojo que en la reserva está metido el cambio de cotización del oro, y hay distintas variantes, pero yo te diría que estás igual o algo parecido a igual. En términos del equilibrio macro, bueno, está claro que estás mejor porque pasaste de una inflación del 12% mensual, 8% mensual o lo que fuere. No, a mí no me gusta hacer el interés compuesto que hace Milei porque, digamos, esas cosas no existen. Del 12% mensual al 3%, digamos, así que eso está mejor. ¿Y cuál era el otro punto? La situación... Bueno, y después el problema que tenés en la macro, que los economistas hablamos en promedio. Entonces, cuando el promedio es bien representativo, entonces vos podés decir, mirá, estamos así. Cuando el promedio tiene mucha dispersión, como pasa hoy en la Argentina, está el problema. Otra vez, el típico chiste, vos le tirás a un pájaro que está arriba de un poste 1 metro a la derecha y después le tirás 1 metro a la izquierda, en promedio lo mataste. Pero el pájaro sigue coleando, digamos, ¿no? Había un chiste que decía, nunca te metas en un río que dice que en promedio tiene 1 metro de profundidad. Claro, exactamente. Bueno, yo el promedio lo aprendí en la facultad con un versito que decía, promedio es aquello que dice que comes pollo y medio al mes, aunque el pollo en tu mesa no haya estado porque hubo otro que se comió 3, digamos, ¿no? Pero como ese era muy ese ya muy escatológico, lo dejé. Digo, entonces, vos tenés algunos sectores de la economía que están mucho mejor, porque justamente lo que hizo el cambio de régimen fue cambiarle el precio relativo a favor de esos sectores. Que son los productores de petróleo, Argentina no producía petróleo en la cantidad que hacía falta en Vaca Muerta, no porque no tuviéramos petróleo, no es que lo descubrimos ayer el petróleo en Vaca Muerta, sino que los precios no daban para explotarlo, digamos, ¿no? O el gas, es lo mismo que pasa en Bolivia o en Venezuela. Bolivia no se quedó sin petróleo, sin gas, se quedó sin estadistas, digamos, y entonces las reglas hacen que el petróleo y el gas estén abajo de la tierra. Venezuela obviamente no se quedó sin petróleo, el petróleo sigue estando ahí, pero no sale porque nadie invierte por las cosas que sabe. Entonces, bueno, cambiaste los precios, liberaste el mercado de petróleo. Ok, mejoraron los precios, viene la inversión, le firmaste un contrato casi de que te saco de la Argentina para que no tengas riesgo, y estás mejor. Minería empieza a crecer por las mismas razones, es decir, cambiaste el marco legal, cambiaste el marco regulatorio y le diste una garantía en el RIGI, que es, otra vez, no te va a afectar la Argentina, digamos, como si estuvieras en otro lugar, digamos, ¿no? Te lo prometo. Sí, te prometo que no te voy a jorobar. Es una cosa relativa, porque efectivamente es una promesa, pero bueno, a lo sumo tendrán un buen juicio. Tenés el agro, que siempre anda bien, por supuesto afectado por los impuestos a la exportación, por el clima o por el precio internacional, pero más o menos está funcionando. Viene además de un mal año anterior, que había tenido sequía, etcétera, un bienio anterior. Y después tenés los sectores, que es la contracara del ajuste fiscal. Porque si vos paraste la obra pública por ajuste fiscal, la construcción está mal, porque toda la construcción que era construcción pública dejó de ser construcción pública. Recién ahora empezaron a licitarse corredores viales, que va a mejorar un poquito el panorama. No están licitados como a mí me gustaría, pero bueno, ¿qué le importa a la gente lo que a mí me gustaría? Están licitados. ¿Cómo te gustaría? No, porque el problema de Argentina es que vos, otra vez, tenés rutas con muy poca densidad. O sea, Argentina tiene algunas rutas con mucha densidad que soportan el modelo de peaje y tenés rutas que no tienen esa densidad y que no soportan el modelo de peaje. Como el Estado no tiene recursos o no quiere poner recursos ahí, cada uno lo verá, usás el sistema de peaje. Entonces, como tenés que usar el sistema de peaje, aún en rutas que no tienen la densidad necesaria para darte la rentabilidad, el compromiso de, entre comillas, inversión que le pedís al operador para que el peaje no sea prohibitivo, es bajito. Bueno, aunque sea, tapame los baches, ordename un poco, pintame las líneas, ponerle un poquito de seguridad, etcétera, pero no hay, creo que debe haber un par de casos, no hay casos en general donde decir, bueno, ampliame un carril,
o haceme una autopista de doble mano. O sea, no puede ser que en Argentina para pasar otro auto tenés que cometer una infracción, o sea, tenés que ir de contramano, digamos, ¿no? Y vos me dirás, bueno, pero si no hay tráfico suficiente, ¿por qué hacerlo? Y entonces ahí tenés que estudiar, si a lo mejor haces la inversión y ya completás eso con una inversión pública, y generás esa autopista, a lo mejor generás el tráfico. Porque yo no manejo ninguna ruta que tenga una sola mano. Es mi postura, salvo que, bueno, obviamente, si no tenés más remedio lo sé, pero si yo por turismo, y yo no manejo ninguna ruta que tenga una sola mano. La única que funciona bien, mirá. Claro. Bueno, Mirá lo que es, no, es terrible. Claro. Entonces, pero bueno, no importa, recién ahora, vuelvo al hilo de la cuestión, recién ahora se empezaron a licitar algunas obras, todavía no hemos terminado de licitar la hidrovía, hay concesiones que tenía que haberse licitado, bueno, se terminaron de licitar algunas de las concesiones hidroeléctricas que estaban vencidas, pero bueno, la construcción está en un problema. El otro problema que tenés en construcción es que como los costos en dólares han subido mucho, porque tenemos un tipo de cambio que es más bajo que el que le quita rentabilidad, el costo de construir es más alto que el costo de un departamento terminado. Entonces, como el costo de construir es más alto que el costo de un departamento terminado, se construye menos porque el tipo dice, bueno, cuando termine de construir, ¿a quién se lo voy a vender? Si todavía hay un mercado de departamentos terminados que no funcionan. Tenés el comercio depende del salario real y del crédito. El salario real está cayendo, cayó en el sector público, cayó la masa salarial del sector público porque bajó el empleo en la nación, no en las provincias no, bajó el empleo y bajó el salario, bajó la masa salarial real del sector privado porque las empresas han estado ajustando y tienen menos empleo, menos salario real. Si el salario real está bajo, consumo masivo está bajo, digamos, no hay forma, no hay milagro. Y después tenés el crédito que explotó de la nada, de un piso muy bajo, que fue desde abril, mayo del 24 hasta mediados del 25, porque los bancos empezaron a cambiar el mix, en lugar de prestarle al sector público, empezaron a prestar al sector privado, o le prestan menos al sector público, más al sector privado. Pero claro, bueno, eso, primero, es muy chiquito, le fue bien a algunos sectores que vendían en cuotas, artículos para el hogar o lo que fuere, pero ahí empieza la competencia importada en algunos sectores, que ya vendo mucho, pero tengo que importar porque no lo produzco acá, y además con el problema monetario que se armó para frenar la corrida del 25, las tasas de interés volaron, te generaron un problema de morosidad fenomenal, porque nadie, y ¿sabes lo que pasa? Es récord simplemente porque antes no había crédito, ahora tenés más, es récord. Pero los créditos ya. Claro, pero además los bancos solo le prestaban al sector público. Ese es un negocio de la tesorería, no es un negocio de la línea comercial. Claro. Cuando los bancos tienen que empezar al sector privado, tienen que recomponer su esquema comercial. Y el esquema comercial más rápido es la tarjeta de crédito. Porque la tarjeta de crédito, vos haces un scoring, digo, bueno, Willy gana tanto, le puedo dar hasta un tope de tanto. Y después el crédito se lo da Willy. No aparece, nadie le da el crédito. Si uso o no el margen que me da la tarjeta. Entonces, claro, si vos empezás a usar el margen que te da la tarjeta, porque la tasa de interés venía razonable, porque te daban las cuotas, qué sé yo, y de pronto la tasa saltó y vos el mínimo o sea, lo que financiabas de la tarjeta empezó a hacerse insostenible, te creció la mora. En los bancos y sobre todo en los extrabancarios, porque los scoring de Argentina tienen el problema que son scoring para gente que no tenía crédito. Entonces es como si entonces le haces el scoring a alguien, mira, este tipo es bárbaro, es perfecto en su historial. ¿Y cómo no hace perfecto en su historial si nunca le prestaron guita? Entonces, estoy exagerando, por supuesto, pero para que se entienda. Sí, entonces, ese sector está en problemas. Y por último tenés la industria, que tiene un mix, en donde en algunos subsectores muy específicos, las importaciones pegaron, porque abriste fuerte la economía, y están los ejemplos diarios. Tenés el tema de empresas que tenían sobredimensión derivado de que en alta inflación todos queremos comprar cosas y sacarnos los pesos de encima, o compras dólares o compras cosas. Y que equivocarte en un porcentaje no pasa absolutamente nada. Claro, exactamente. Y entonces, bueno, esos también tienen que o acomodarse o repensar, pensar si esto va a seguir y entonces qué tengo que hacer. Y ahí está. Entonces vos tenés
un porcentaje de la economía relativamente chico del PBI, será 15-20% del PBI, que está muy bien, un porcentaje que está mal, que es el 40 y pico por ciento del PBI, y un porcentaje de los servicios que, bueno, depende, hay algunos que están mejor, otros que están peor. A eso le tenés que agregar que ese 40% que está más o menos mal es el 40% que emplea gente. Es decir, no es minería, que todavía emplea muy poquito y muy lejos de los centros urbanos, y Vaca Muerta lo mismo, que emplea más gente y tiene toda una cadena de derrame, porque tiene los proveedores y todo más, pero todavía está en un embrión del cinturón industrial de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿no? O del cinturón industrial que yo, de Rosario, de Córdoba. Entonces, tenés el doble efecto, el efecto de que ese sector no está bien, y además es un sector, el efecto que el salario real no ha crecido, y además es el sector que es el que más emplea gente y el empleo no crece, ¿no? Vamos a seguir directo hasta las 6, no vamos a hacer el corte, después le pediremos disculpas a los sponsors porque estamos todos muy entretenidos. Hago una pregunta. Por favor. Si yo analizo el precio del dólar a ponerle agosto del año pasado, y lo analizo hoy, está 10, 12 pesos un poquito más caro, como mucho. Sí. ¿Eso significa que sigamos comprando dólares, que está barato, o significa que estamos cometiendo un error de no haberlo colocado de otra manera? A ver, primero no voy a dar ese consejo por radio y gratis, ¿no? Así que lo dejo Muy bueno. Lo dejo entre paréntesis, digamos, lo dejo al costado. Hacelo para amigos, después me lo pasas por escrito. Vamos a mirar la macro. El dólar del diciembre del 20, el dólar que fijó Milei o Caputo el 13 de diciembre, no recuerdo la fecha exacta, de 800 pesos, de otro estilo, equivale a precios de hoy, bueno, no tengo la cuenta actualizada ahora, pero deben ser 2.000 y pico de pesos. O sea que el dólar pasó de 2.000 y pico a 1.400, para mirarlo en términos reales. Entonces, bueno, mi primera reflexión provisoria es decir, bueno, si ese 2.000 era bueno, este 1.400 es malo. Por aritmética, ¿no? ¿No es cierto? Carácter transitivo. Ahora Milei o Caputo, con todo derecho, me dice, no, pará. Yo lo fijé en 800 porque me tomé un margen, porque sabía que iba a haber cierta inflación todavía, y yo me tomé un margen ahí, que es lo que llamamos overshooting, digamos, ¿no? Es decir, me pasé con el número para que esto, aceptando la convergencia. No, muy bien, te lo tomo. Pero, ok, ya si eso era un margen, te aseguro que ya te lo comiste, digamos, ¿no? Entonces ahora, con justa razón, Caputo me vuelve a decir, sí, bueno, pero ahora es un tipo de cambio flotante, ¿yo qué querés que haga? Hay más oferta que demanda y el precio baja. Y agradecé que el Banco Central está comprando y que el precio no baja más. Bueno, ahí entramos a discutirlo, digamos, ¿no? Primero porque es una demanda, la demanda está limitada, las empresas no pueden girar dividendos, ni pueden comprar dólares para atesoramiento. Entonces, esa demanda ya es solamente la de las familias y de las personas, con algunos truquitos, pero dejémoslo para... Pero no te mueven la gran aguja. Claro. Bueno, nos llevamos 27.000 millones de dólares el año pasado, así que te la mueve con todo, pero te la podría mover más, digamos, ¿no? Si es que sería el caso. Después el Banco Central podía comprar más agresivamente, digamos, y a lo mejor en esa mayor agresividad el tipo de cambio se va un poco para arriba, pero bueno, la moneda se ha depreciado. Ahora vos me decís, ¿es bueno? Y yo te diría, y la verdad que no, a mí me gustaría un tipo de cambio real un poquito más alto. Ahora, los tipos de cambio, los gobiernos los mercados o los gobiernos mueven el tipo de cambio nominal. El real lo mueve la economía. Entonces ahí depende de tu política monetaria, depende de tu política fiscal, etcétera, etcétera, si ese tipo de cambio se traslada o no a los precios, si vos lo movés, o si se mueve solo, digamos, ¿no? Que fue lo que pasó, de hecho, acordate que el tipo de cambio pasó de 1.200 a 1.500 durante el segundo semestre del año pasado, y los precios no subieron en ese ritmo, entonces puede ser que ahora estén todavía acomodándose a ese dólar de 1.500, etcétera. Entonces, volviendo a la pregunta, si yo miro las cuentas otra vez aritméticamente, y el dólar está barato, es decir, está en términos reales más bajo que el día que esto empezó. Eso es así, es un número, no hay una discusión de opinión, no es una opinión, es un número. Lo deflactes como lo deflactes, digamos, ¿no?
Si vos me decís, este es el tipo de cambio real de equilibrio, y yo tiendo a pensar que no, porque es un país que todavía tiene que comprar dólares para acumular reservas y todavía necesita más dólares para pagar. Ahora, lo cierto es que tenés una sobreoferta en este trimestre de dólares derivado de la exportación agrícola. Tenés una caída de la demanda de dólares derivada de que, así como las familias compramos 27.000 millones de dólares en el periodo preelectoral, bueno, desde abril hasta octubre, las empresas que no podían acceder al dólar para atesoraron en bienes y adelantaron importaciones. Claro. Entonces acumularon un montón de stocks de importaciones que ahora los están desagotando, algunos que eran, no quiero usar la palabra, pero dejamos usar la palabra aventureros, que habían importado para especular, pensando que el tipo de cambio se iba a devaluar mucho o que se iba a depreciar mucho, se quedaron con esos stocks y ahora se los están sacando de encima rápidamente, liquidando y tirando los precios para abajo. Otros, bueno, van desagotando los stocks, cuando eso se desagote volverán a crecer un poco las importaciones, ahí habrá más demanda. O sea, pinta que este tipo de cambio es más piso que techo, por supuesto. Pero bueno, esto puede pasar en un mes, en 2, en 3, en 5. Kilos A. No, perdón, yo lo sé, pero no te lo voy a decir. Bueno, seguramente vos no te acordás, pero vos hace 2 años, sí, yo me acuerdo, le diste una clase magistral a Marcelo Longobardi en su programa, creo que ya todavía estaba en Mitre o en Rivadavia, no me acuerdo dónde estaba, sobre competitividad. Entonces, enganchado con la pregunta que te hizo Willy, ¿cómo está el tema competitividad en la Argentina y qué tiene que ver con este precio de dólar que tenemos hoy? Bueno, a ver, otra vez, Argentina, yo voy a usar la palabra productividad, que es es lo mismo, al final del día, porque, bueno, pero una cosa que quiero dar para atrás para que no parezca un análisis parcial o sesgado. Tuvimos la suerte, para llamarlo de alguna manera, no es la palabra suerte, pero tuvimos la suerte de que esta apreciación del peso se dio al mismo ritmo de la apreciación del real o de la apreciación de las monedas con las que comerciamos. Entonces, porque el dólar se debilitó en todos lados estos días. Entonces, claro, vos decís, bueno, se cayó, pero cuando vos mirás el tipo de cambio real bilateral con el real, no estamos tan mal. Estuvimos peor. Sí. Con el dólar sí estamos mal, y con el euro estamos más o menos, para cerrar el capítulo de tipo de cambio. Volviendo al tema productividad o competitividad, o como quieras llamarlo, Argentina ha tenido los precios totalmente distorsionados en todo este periodo, en el periodo de los 20 años, y entonces tenemos una economía de baja productividad. De baja productividad porque no había ningún incentivo a hacer las inversiones necesarias para tener más productividad. Si vos tenías un mercado cerrado, te regalaban la energía. A ver, si la energía era, no te la regalaba, pero la energía era muy barata, ¿tenías algún incentivo de apagar las luces? Ninguno. No, ninguno. Regulabas la temperatura de tu casa abriendo la ventana. Y lo mismo pasa en las empresas, digamos, ¿no? Yo sí, por costumbre. Claro. Nada más Bueno, está eso. bien, pero digamos, no por un incentivo económico, quiero decir. Ahora tenés que pensarlo, o el agua, que es el caso más típico, porque AISA subió la tarifa de una manera brutal, debe ser el servicio más caro que tiene Argentina hoy, y no porque no tenga que ser caro, simplemente por comparación. Y bueno, la gente, los porteros siguen regando la vereda como si fuera gratis el agua, digamos. Y los coches se siguen lavando en la calle. Y los coches se siguen lavando en la calle, y toda esa historia, ¿no? Yo estudié fuera de la Argentina, en los lugares, estudié en algunos lugares en Europa, en donde ya cuando yo estudiaba, para que tengan una idea, ayer nomás, las duchas tenían un botón. Sí. Y vos tocabas el botón, te salía el agua, soltabas el botón y se paraba el agua. Por supuesto, los argentinos nos apoyábamos contra el botón y nos duchábamos como en Argentina. Y hablemos de los copeles congelados. Claro, exacto. Bueno, entonces tenés un problema de productividad general. Sí. Segundo, la productividad tiene que ver con un trabajador al lado de una máquina. O sea,
Vos sos un trabajador más productivo si tenés al lado una computadora. Si yo tuviera que hacer lo que hoy hago con la computadora a mano, o en papel, o en un procesador de texto como se usaba, soy menos productivo, eso está claro. Entonces, si vos no le agregás inversión al trabajo, tenés un problema de que la productividad no crece, y bueno, la inversión, otra vez, no había ningún incentivo para aumentar la inversión si estabas estancado. Y tercero, tampoco creció la productividad del trabajo en sí porque vos tenés 30-40% de trabajadores informales, digamos 30, para el número que a mí me sirve, 30 es lo mismo que 40 o 50. Y el trabajador informal no es solamente el trabajador que no paga los impuestos o que cobra en negro, porque es un problema impositivo. O sea, si yo soy un ingeniero y me pagan en negro, yo no soy poco productivo porque me pagan en negro, simplemente que evado impuestos, o mi jefe, mi empleador evade impuestos. Ahora, el porcentaje más importante de los trabajadores informales de Argentina son trabajadores de baja educación, de poca educación. Yo ahora me acuerdo el número exacto, pero debe ser 50% de los estudiantes de la escuela secundaria argentina, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, no terminan el secundario o no lo terminan en tiempo y forma. Entonces son personas de baja educación. No les pregunté muchas cosas cuando salen. Entonces vos tenés gente de baja educación y de bajo capital humano, de baja calificación. Entonces esa gente no tiene que volverse formal solo para pagar impuestos. Tiene que volverse formal en términos de formar parte de una línea de producción, de un sistema. ¿Se puede decir una marca? Por supuesto. Es decir, qué sé yo, si vos sos un empleado que barre, ni siquiera que está al lado de una máquina, pero que barre en Toyota, en Zárate, tenés una capacitación que no tiene el barrendero de la casa, o el jardinero. Además, el que fuera. diste el gran caso, claro, que hace 2 años Toyota salió a buscar gente y no conseguía. Claro, entonces vos, ¿qué pasa? Ese señor, o está en un supermercado, aprendió horario, aprendió a cómo insertarse en un sistema, ¿no es cierto?, que tiene que estar. Le agregó valor a sus conocimientos. Exactamente. Y además tenés que agregarle valor desde el punto de vista de mejorar tu capital humano. Entonces, somos muy poco productivos. Ahora, hay algunas islas de Argentina, por sectores o por empresas, que son muy productivas, digamos, ¿no? Otra vez, minería es un sector productivo, de alta productividad, el campo es un sector de alta productividad, menos de la que debería tener, pero de alta productividad, el petróleo, obviamente, estás en Vaca Muerta a la frontera de producción, como en Permian en Estados Unidos, será un poco más, un poco menos, pero estás ahí. Ahora, esos sectores mucho más productivos van transmitiendo la productividad al resto, pero en un proceso lento, porque por otra vez, el de Vaca Muerta, el productor de petróleo de Vaca Muerta necesita un insumo determinado, entonces va a su proveedor y dice, bueno, mirá, yo esto lo necesito con este nivel de calidad, con esta cosa, con esta formación, entonces ese tipo tiene que... Y todo eso va llevándote, pero eso es un proceso, y otra vez un proceso lento. Y otra vez, si vos mirás la productividad en el número más primitivo, Argentina no crece desde el 2011. Hasta el 2025, o sea, con subas y bajas, no creció. Las cápitas crecieron, la gente creció. Y si vos calculás productividad por producto dividido población, hemos perdido productividad. Es decir, lo mires por donde lo mires, un sector primitivo, ¿no? Bueno, hay que empezar a recuperar eso, y a eso le agrego el sector público. Porque, volviendo a lo que decíamos antes, el sector público se divide en 2 tipos de sector público. El que hace transferencias, el que cobra plata y le gira la plata al PAMI, para volver con tu ejemplo. Eso es un banelco, eso es un viejazo. Ese es un cajero automático, digamos, ¿no? Porque yo podría tener una computadora, hoy en día puede ser un sistema, ni siquiera una persona. La plata se recauda, va a un sistema, el sistema hace toda la cuenta y lo distribuye a las cuentas. Por ahí no hay sector público. O sea, no debería haberlo. Es simplemente un sistema. Debería haber contratos inteligentes, sistemas, inteligencia artificial, lo que vos quieras. No hace falta gente para distribuir plata. No hace falta gente. Ahora, después tenés al sector público que provee bienes públicos. O sea, al verdadero sector público, al que te provee la salud, la educación, los puertos, las rutas. Y te provee competitividad. Bueno, por eso. Porque hoy, si vos, por ejemplo, querés ir de Neuquén a Añelo, tardás casi 3 horas. Claro, bueno, por eso, a eso me refería. Entonces, justamente, cuando vos miras el sector público, proveedor de productividad, está igual que hace 2 años o 3 años. A lo mejor está
milimétricamente mejor, y además con la desregulación hay algunos sectores que no necesitan, ¿no? Pero como vos lo planteás muy bien, tenés los caminos rurales todos inundados, cuando llueve y ahora no se puede sacar la soja porque no pueden entrar los tractores, los camiones, lo que fuere. Los puertos atiborrados porque la ruta sigue siendo la misma ruta que antes. Las rutas de los sectores, o sea, que es un proyecto minero en el norte argentino. Primero tiene que hacer la ruta para llegar. Segundo, tiene que poner la central eléctrica porque no tiene electricidad. Tercero, tiene que poner el cable de transmisión para que le llegue exactamente donde tiene que llegar. Cuarto, tiene que poner el ferrocarril para llevarlo al puerto. Entonces, todo eso son costos que se suman al proyecto, digamos, ¿no? En otros países, claro, si en Chile ya tenés todo eso armado y encontraste un poco más de cobre en otro lugar, toda esa inversión ya está hecha. Y lo mismo pasa en otros lados. Entonces, bueno, es un desafío. Ahora, otra vez, ¿se le puede pedir a un gobierno que heredó lo que heredó que reemplace todo el desastre anterior? No, pero por lo menos se le puede pedir que empiece a caminar el camino. Nos quedan 10 minutitos de entrevista, así que me dejás hacer una pregunta y después te dejo. Yo te dejo. La tuya la defino. Haga lo que quiera, maestro. No hay problema. Yo sigo pensando como doña Rosa. Y entonces te pregunto, mañana te llama Milei. Dios nos libre y nos guarde. Ya lo sé, pero ¿qué pasó? Sí, pasó lo que tenía que pasar. Esta silla está... Casi se nos mata Fernando. Te llama Milei y te dice, mira, Toto Caputo ya me cansó, no me gusta, te ofrezco el Ministerio de Economía. Entonces, después de pensarlo 15 años, vos ponele que aceptás, y yo te digo, siendo Milei, te digo, ayúdame a resolver el problema que le llegue un poco de guita a la gente. ¿Qué hacemos? Bueno, sería muy difícil porque el punto de partida ahora es grave. Wow. Entonces vos le tendrías que decir a Milei, olvídate de tus ideas, no de todas, por supuesto, hay algunas con las que estamos de acuerdo, olvídate de alguna de tus ideas, porque si no, no se puede. Porque en la política económica el orden de los factores altera el producto. Vos tenés que seguir una secuencia. Si ustedes se acuerdan de la campaña presidencial, inclusive un poquito avanzando bien en la campaña, hasta en el debate, por supuesto, otra vez, en la campaña presidencial se dice cualquier cosa, así que no se puede juzgar ni a favor ni en contra nada, empezando por la dolarización. Milei aplicó el teorema de Baglini, claro, acordate. No, es que justamente lo que yo creo que le pasó es que no lo aplicó. Porque Milei decía, con justa razón, yo tengo que seguir una secuencia. Entonces, primero voy a hacer la reforma laboral, después voy a hacer la reforma impositiva, después voy a abrir la economía, después, o sea, seguir una secuencia que te permitía justamente ganar tiempo en productividad, mejorar a las empresas, ajustarlas, acomodarte, etc. Y después no siguió eso. No lo siguió probablemente porque el Congreso no lo ayudaba y entonces tenía que hacer lo que podía hacer. No lo ayudó porque sabía que si no bajaba rápido la inflación iba a perder, no tenía popularidad y la popularidad es lo que lo sostenía. No lo bajó porque su doctrina, su dogma o lo que ustedes quieran no se lo permite. No lo sé, digamos, yo no estoy juzgando, estoy haciendo una descripción. Ahora, como vos no seguiste esa secuencia, entonces, no acumulaste primero dólares en el Banco Central antes de liberar el acceso de la gente a esos dólares, que hubiera sido primero tener un tipo de cambio más alto y además podías tener otra capacidad de maniobra. No hiciste la reforma impositiva que hablábamos antes para que las empresas pudieran adaptarse a esa historia. La reforma laboral recién salió ahora y todavía está parada en la justicia y no es la reforma laboral, pero bueno, aceptémosla. Entonces las empresas tienen un problema, porque te obligás a hacer un esfuerzo de competitividad para vos y para compensar la competitividad que no te da el sector público, porque no te da con los impuestos, no te da con las rutas, no te lo da con nada de esto. Entonces yo te diría, mirá, la verdad que ahora está siendo un problema, le diría se lo dije más de una vez, así que no le voy a decir nada nuevo, pero estamos en un problema porque este no es el programa económico de Caputo. Este es el programa económico del presidente, porque el presidente es un economista que insistió en esto, digamos, porque cuando el presidente era Alfonsín podía dar con todo respeto, podía
despedir a Greenspoon y contratar a Zurduy, y podía despedir a Zurduy y poner a Machinea. Y cuando era el programa de Menem podía sacarlo sacarlo a Herman González, no me acuerdo quién era, Herman, y ponerlo a Cavallo, y después eventualmente sacarlo a Cavallo y ponerlo a Roque Fernández, porque y podían hacer cosas totalmente diametralmente opuestas, porque en realidad uno no pretendía que el presidente supiera de economía, y venía el tipo que sabía y decía, no, mire, está todo mal, hay que saber que era como el abogado penalista o el dentista, ¿no? Y dice, uy, ¿quién te hizo eso? ¿No? Y vos le contestó a usted la semana pasada. Claro, exactamente. Pero este es el programa del presidente. Y el presidente obviamente no puede y no debe echarse a sí mismo. Entonces el presidente tiene que negociar en este contexto y decir, bueno, hay así como aceptó pragmáticamente cosas que en otro momento no hubiera aceptado, ahora tiene que aceptar que hay ciertas cosas en esa secuencia que salieron mal y que para corregirlas hay costos que pagar. A lo mejor un poco más de inflación en el corto plazo, a lo mejor un superávit fiscal más acotadito, en vez de 1,4, invento el número, que yo 0,8 para decir algo, y le pagas al PAM y le pagas a todo el mundo, apurar la reforma tributaria, hacer un acuerdo con las provincias, en fin, hay varias cosas para hacer para que minimizar los costos de la transición. No podés salvar a los que no pueden salvarse, porque si se construyeron bajo una distorsión de precios que no tiene la culpa del empresario, pero bueno, yo me moví bajo ciertas señales, esas señales no están más, tengo que cambiar. A lo mejor tengo oportunidades igual, porque en cada empresa hay oportunidades distintas, a lo mejor, en vez de producir para tal cosa, bueno, como pasó en varias empresas de la metalurgia que se reconvirtieron. Claro, santafesina, que se reconvirtió a producir insumos para vaca muerta, otra vez volviendo, o para la minería, o para lo que fuera. Hay algunas que no podrán, pero bueno, vos tenés que tratar de suavizar esa historia, y eso es lo complicado. ¿No? ¿Qué lo parió? Última pregunta, tenemos 5 minutos. Yo te quería preguntar, porque es una pregunta obligada, ¿cómo la ves posicionada Argentina frente a un contexto internacional bastante complicado de acá a los próximos 2 años? Porque no es solamente lo que está pasando hoy, lamentablemente, en Medio Oriente, sino que de acá a 2 años vamos a sufrir consecuencias graves a causa de múltiples factores que no vienen ahora a nombrarlos. ¿Cómo la ves? A ver, como siempre, la ventaja que tiene Argentina, que se supone que está lejos de las zonas de conflicto, ahora es productor de las cosas que el mundo... Es un activo eso. Claro, sí, y es productor de las zonas, es productor de los bienes que se están demandando, energía, alimentos, etcétera. Y eso es una ventaja, claramente. Es más una ventaja de mediano plazo que de corto, porque no son cosas que reaccionan a gran velocidad, sobre todo el caso del gas es obvio, o sea, Argentina recién va a poder exportar gas quizá en el 2030, 2029, 2028, un poco más, algo en algún barco en el 2027, en el finales del 2027, y petróleo, para aumentar la producción vos tenés que aumentar la inversión, digamos, ¿no? Es decir, el petróleo, la producción no convencional de petróleo, porque el petróleo siempre es el mismo, no hay petróleo no convencional, lo que es no convencional es cómo se produce, digamos, ¿no? La producción no convencional de petróleo es como producir soja, digamos. Vos todos los años tenés que invertir para agotar rápidamente esos pozos y buscar de nuevo y así, cosa que no pasaba con la producción convencional. La producción convencional, los venezolanos trajeron a los inversores extranjeros, hicieron el pozo, pusieron el caño en la canilla y los echaron. Entonces, mientras no hubo que hacer más inversión, abrían la canilla, sacaban petróleo, cerraban la canilla. O sea, lo único que había que hacer, estoy obviamente simplificando. Acá no, acá es otra cosa. Entonces, acá para mantener la producción tenés que hacer un pozo al lado. Exacto, y además para hacer el pozo necesitas plata e inversión. Entonces tenés el problema de la inversión y tenés el problema de acceso a mercados, porque aun cuando tenés esta ventaja que tiene hoy Argentina, hemos logrado finalmente firmar más o menos un acuerdo con la Unión Europea, que es el más importante. Con Estados Unidos tenemos todas estas cosas raras porque es un acuerdo con Trump, ni siquiera es un acuerdo con Estados Unidos. Pero digo, eso sirve, pero bueno, los productores el productor agropecuario francés no quiere la competencia de los argentinos y los españoles y los italianos, bueno, italianos menos, los españoles, etcétera. Entonces, bueno, tenemos que recuperar algo que hemos perdido lamentablemente en estos años, que es la reputación de proveedor confiable.
Porque no es solamente que vos producís lo que el mundo quiere, vos tenés que tener la capacidad de producir lo que el mundo quiere permanentemente, y dárselo permanentemente. Porque yo no me voy a comprometer a comprar alimentos, o sobre todo alimentos, o combustible, a un tipo que le cerró el gas a Chile el primer día que tuvo un problema, digamos, ¿no? Y lo dejó a toda la infraestructura de Santiago de Chile para el invierno sin gas. 7 de julio del 2007. Exactamente. Entonces, está bien, vos decís, bueno, pero ahora está Milei, no está aquí, bueno, pero está bien, pero Milei mismo me dice que no sabe si va a estar en el 2027 y que si no se va a la casa y no pasa nada, y vos decís, yo tengo que hacer un contrato a 20 años, o a 30, o a 15, o lo que fuere. Entonces, tenemos una gran oportunidad, pero tenemos que saber que esto no es, como yo tengo petróleo y tengo gas, porque hay muchos países que tienen litio, hay muchos países que tienen petróleo, hay muchos países que tienen gas. Ahora, bueno, van a estar con problemas porque los bombardeados, pero Trinidad y Tobago sigue tan lejos del mundo como los otros y tiene gas y lo que fuere. Entonces, y muchos países que producen carne, Brasil produce mucha más carne que Argentina, etcétera. Entonces, vos tenés que no solamente tener el producto, sino que tener la cadena comercial, las relaciones internacionales, todo el esquema necesario para que eso funcione. Estamos en un buen lugar y estamos en un buen momento y estamos con el mundo quiere lo que hacemos. Ahora tenemos que lograr vendérselo, digamos. Fue grande, qué claro, ¿no? Nos quedamos una hora más, pero no podemos. No podemos, Willy, si no, qué lástima. Enrique, 1.000.000 de gracias. No, gracias a ustedes, muy amables por la invitación. Es un placer, tenemos que hacer un segundo tiempo. Mirá, a mí me quedan 172 preguntas. Estamos en problema porque yo no tengo más respuestas. No, pero mira, ni siquiera pudimos hablar del mercado regional. Ahí tenemos, mirá si tenemos tela para cortar ahí, Sí, solamente ahí. Y del internacional ni te cuento. Bien. Te agradezco. Vuelta. Lujazo como siempre, gracias. Gracias, vamos al corte.